En el día 243 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de vivirás para siempre. ¿Te sientes desanimado alguna vez? A veces te preguntas si todo esto merece la pena y si estamos yendo a alguna parte. ¿Sientes la tentación descorazonarte? Si todo esto te pasa, no estás solo. Pablo casi cayó en la tentación del desánimo y escribió a otros cristianos que también sentían la misma tentación. Pero aún así Pablo escribió, no nos desanimemos, 2 Corintios 4, versículos 1 al 16. En palabras de The Message, no bajamos los brazos ni nos marchamos abandonando el trabajo. ¿Por qué no? Pablo explica que es porque en Jesús hemos recibido un tesoro, el cual no es sino el mensaje de Jesús. El mensaje que Pablo tiene que proclamar es tan sorprendente que comienza y termina diciendo, por tanto, no nos desanimemos. Pero este tesoro es interior y no se ve. Pablo lo describe como un tesoro en vasijas de barro. Nuestra cultura enfatiza lo exterior y lo que se ve. Los medios de comunicación están dominados por el dinero, las posesiones, las casas, los automóviles, la comida, la belleza física y el éxito exterior. La Biblia es muy diferente. Subraya la importancia de los aspectos interiores y que no se ven en nuestro carácter. Los pensamientos, las creencias y las actitudes que determinan nuestro comportamiento exterior, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Salmos 104, versículos 31 al 35. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Salmo 104 está hablando acerca de pensamientos interiores e invisibles. Si sabes cómo preocuparte, entonces sabes cómo meditar. Todo lo que necesitas es cambiar aquello en lo que piensas y entonces estarás practicando la meditación cristiana. Meditación significa aquello en lo que pensamos, aquello en lo que permitimos que nuestra mente se quede. Nuestras acciones y palabras son vitales, pero no solo de nuestras acciones y palabras pueden agradar o no al Señor. También nuestra meditación interior e invisible. El salmista ensalza a Dios por todo el universo creado diciendo, cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Después dice, quiera el agradarse de mi meditación. ¿Qué significa esto en la práctica? El apóstol Pablo tiene algunos buenos consejos. Consideren, piensen bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Veamos lo que dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún en encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4 nos está hablando acerca de el tesoro interior e invisible. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo. La fe en Jesús es completamente transformadora, tanto en el ahora como en la eternidad. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Tú vivirás para siempre. Todos nosotros somos vasijas de barro. Dentro de ellas está el tesoro, que es interior e invisible. El tesoro es el mensaje de Jesús que es dado por la misericordia de Dios. Esta vida no es el final, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La secularización ha llevado al mundo y ahora incluso a la iglesia a olvidarse de la eternidad. Nos centramos en cosas que podemos ver y tocar y eso es lo que valoramos. La eternidad es una parte vital del mensaje. Al proclamar el mensaje de Jesús hay 4 cosas a las que debemos decir no. No al secretismo. Hemos renunciado a todo lo que se hace a escondidas. Como dice The Message, nos negamos a llevar máscaras. Debemos ser abiertos en todo lo que hacemos mediante la clara exposición de la verdad. No a la vergüenza. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso. No debemos hacer nada de lo que en caso de ser descubierto nos avergonzaríamos. No al engaño. No actuamos con engaño o en palabras de The Message, no hacemos maquinaciones trabajando por detrás del escenario. No a la tergiversación. Ni torcemos la palabra de Dios o no distorsionamos la palabra de Dios para acomodarla a nosotros. No debemos cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable. Al contrario, Pablo escribe que él expone la verdad claramente. Puesto que el evangelio es invisible y es interior, no todos lo ven. Pero sí, nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo era así, escuché un mensaje que simplemente no podía comprender. Solo cuando Dios alumbra su luz en nuestro corazón podemos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El mensaje consiste en Jesús, Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros, los siervos de Jesús, somos vasijas de barro que contienen el mayor tesoro del mundo. Dios ha puesto este tesoro en vasijas de barro a propósito, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Aunque las vasijas se degradan y por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Puede que estemos bajo gran presión por condicionantes económicas y de otro tipo, y perplejos por las cosas que nos ocurren. Puede que seamos criticados y perseguidos, incluso a veces derribados. Pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En palabras de The Message, estos duros momentos son insignificantes comparados con los buenos tiempos que vendrán y la abundancia de la celebración que se nos ha preparado. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Como escribe el padre Raniero Cantalamessa, una nueva medida ha sido introducida, la cual hace que las cruces y las pruebas parezcan ligeras y momentáneas. La eternidad. Empecemos ahora a leer el libro de Miqueas. ¿Sí? Miqueas 1. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros.
Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derritirán los montes debajo de él. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y su llegó y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Axid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Miqueas 2. Hay de los que oprimen a los pobres, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros, por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien el que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste y las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miqueas 3. Acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, el día se entenebrecerá,
sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Miqueas 4. Reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Israel será redimido del cautiverio. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Miqueas, en sus capítulos iniciales 1, 2, 3 y 4, está hablando acerca del poder interior e invisible. Puede ser usado grandemente por Dios. Ten una visión grande para tu vida porque estás lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que el profeta Miqueas dice puede ser cierto para todos nosotros. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. El poder viene de la obra interior e invisible del Espíritu Santo. Miqueas habló con gran poder. Fue el paladín de la causa de los menos privilegiados. Como en el caso de Jonás, las advertencias de Miqueas fueron escuchadas y se evitó el desastre. Ver Jeremías 26, 18 y siguientes. Miqueas habló contra la avaricia y la injusticia. Como muchos pecados empiezan por unos planes interiores e invisibles. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. Sembraron pensamientos y recogieron acciones. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Esta es una descripción extraordinariamente exacta de lo que ahora describiríamos como acaparamiento de tierras. Las palabras de Miqueas se dirigen en particular a los líderes. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. Los acusa de tratar a la gente como animales. Y les advierte que si tratan al pobre injustamente, Dios no escuchará sus oraciones. Parece que en la raíz de la injusticia estaba el dinero, como suele ser muy frecuente. La codicia lleva a la injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno.
Sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. ¿Será para colmo? Se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? Un día Dios pondrá las cosas en su lugar. Dios juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Habrá también un justo reparto de la tierra, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera. Al final, lo que importa son los pensamientos interiores e invisibles de Dios. Pero ellas no saben lo que piensa el Señor ni comprenden sus designios. Señor, gracias porque un día corregirás todos los males y traerás una paz duradera. Mientras tanto, oro para estar lleno de tu poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. Que Dios te bendiga.